Bueno, sí, ahí pude. Bueno, retomo, Juan Cruz, lo del triángulo, perdón. Perdón a todos. Sí, sí. No sé qué pasó, se apagó la computadora, que aparte no tiene batería, entonces se habrá corrido el cable y murió. Tuve que prender todo. Decía que toda la puesta en escena está armada en función de las manos y en función. ¿Sí? En cuanto al triángulo, ¿se escucha? No, bro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo. Bien. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto al tema del triángulo, todo el tiempo son tres. Y todo el tiempo Hitchcock se encarga de filmar creando triángulos dentro de la geometría de cada plano, en cada momento de cada plano. Y finalmente ese cuadro se ordena de una manera un poco más perfecta, más serena, más quieta, más fija, en ese plano final, antes de que termine la película y pasen los títulos. Eso es básicamente lo de la figura del triángulo. No es mucho más que eso. Por lo menos lo Otra que pregunta yo. relacionada a esto. Sí. Lo de la figura del triángulo. Porque estuve viendo en otras películas de Hitchcock y también se ve una estructura similar, ¿no? En otros personajes, pero acá mi duda es, ¿lo utiliza como algo simbólico para justamente expresar esto de del incompleto, como usted Sí, decía más o menos? sí, porque la película habla de algo que se está escamoteando, que se está escapando, que se está escondiendo y que no se termina de resolver en términos profundos. Se termina de resolver en un plano superficial, legal. Pero en el fondo las verdaderas motivaciones, lo oculto, las corrientes ocultas, el inconsciente no se manifiesta. No se llega a manifestar. Nadie lo llega a entender. Ni Brandon entiende a Philip, ni Philip entiende a Brandon, ni Rupert entiende a ninguno de los dos. Y mucho menos los otros personajes que ni se enteraron de lo que pasó todavía. Es decir, esa incompletud de la trama tiene un correlato simbólico que muchas veces se esconden cosas que nosotros no podemos entender y que las damos por entendidas para no preocuparnos demasiado. Esto es un poco lo que la película quiere decir. Más allá de lo que quiere decir, obviamente, digamos, la postura frente al fascismo y todas esas cuestiones, en el fondo hay, la utilización de la figura del triángulo tiene un sentido simbólico en ese punto, en base a esa idea. ¿Sí? Bueno, a ver, acá voy a leer. Claro, bueno, ahí me preguntan por la figura del triángulo al principio y al final, tal cual. Digamos, al principio, hay una cosa muy interesante con respecto al número 3, que yo estaba diciendo cuando se me cortó la computadora, que el número 3 es un 2 problemático. Tradicionalmente, culturalmente, del principio de los tiempos es así. Es decir, el 1 es la unidad, la fijeza, Dios para el que cree, el principio, el Big Bang, no sé, la unidad. El 2 es algo complementario, simétrico, en espejo, que puede ser problemático, pero que puede complementarse también. El 3 es necesariamente problematización. Es una forma, vamos a decir, cultural, tradicional, de expresar la complejización, el estorbo. El 3 es el estorbo. Y el 4, para seguir, no es el caso, pero ya que lo digo todos los números, el 4 es como el saber, la sabiduría, es la solución humana posible para volver a alguna especie de unidad primordial. Esto tradicionalmente, culturalmente en el arte es así. Pero el 13 es el número jodido, digamos. Ese número jodido es lo que Hitchcock intenta representar como idea de entendimiento a lo largo de esta película, aunque utilice esa figura en otras. De todas maneras, esta es una idea de Hitchcock que recorre toda su obra, ¿no? Esto de fijar una postura y de que los personajes se entiendan menos que el espectador.
o que entiendan menos de lo que tienen para entender, o que puedan responderse menos preguntas de las que se plantean naturalmente en base a su psicología, o en base a sus actos, o en base a la relación entre sus actos y sus ideas. ¿Sí? Porque las ideas de Brandon, cuando Brandon plantea, más allá que es un personaje detestable, arrogante, autoritario y fascista, más allá de todo eso que lo podemos catalogar y conocemos un montón de personas en el mundo que son así, Brandon no se entiende a sí mismo. No entiende por qué es así. No entiende a qué se refiere él cuando dice que el crimen perfecto es una de las bellas artes. ¿Qué quiere decir Brandon? Nosotros podemos entender lo que Brandon quiere decir, pero Brandon mismo no puede entender eso que dijo. No sé si se entiende. ¿Sí? Bueno, voy a ir al chat a ver que me llenaron de preguntas que se habían borrado las... Alberto, antes de que sigas, yo me tengo que ir a hacer otras cosas, así que los dejo. Bueno, a los 40 minutos se Cualquier termina. cosa, A los 40 se sí, termina. Bueno, sí, al bárbaro. final parece que sí. Dale, Cualquier cosa me manda un mensajito al WhatsApp. no hay Me problema. avisa. Dale, Caro, quédate tranquila. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a las manos. Las manos son dos. Todos tenemos dos manos, ¿no? La mano es el hacer a la mano, es la herramienta directa que tenemos las personas para el hacer. Tocar el piano, acariciar, hacer una artesanía, ¿no? Lastimar o ahorcar a un compañero de la facultad, como es el caso de la película. Entonces las manos también son las que esconden en un ataúd, las que esconden un crimen, las que poniéndose uno una mano atrás está escondiendo algo. Entonces las manos tienen un sentido simbólico en un sentido complementario al triángulo. Es parte del escamoteo. Con las manos escamoteamos. Philip se pone a tocar el piano para disimular su nerviosismo y su miedo, porque tiene la habilidad del piano. El otro se pone a tomar. ¿Sí? Las manos son las que descubre Rupert cuando se pone el sombrero de David, que le da la señora Wilson. Y ahí se da cuenta que tiene las iniciales de David, entonces dice, acá pasa algo. ¿Sí? Las manos son lo que la tía de David, que es lectora de manos, le lee en las manos cuando le lee el futuro a Philip, ahí al lado del piano. Las manos son las que se sirven la comida, mientras está hablando de cosas absolutamente perversas, y donde nosotros aparte sabemos que por abajo de eso está pasando algo más perverso. Las manos son las de las heridas, hay dos heridas. La herida de Philip cuando se le rompe la copa en la mano, y la herida de Rupert cuando disputando el revólver se lastima la mano. Y siempre es en la mano. ¿Sí? Las manos nerviosas de Rupert al final, la mano vendada de Rupert después de lastimarse. Las manos que disparan para llamar a la policía. Es decir, las manos de la soga, que ahorcan y que después guardan la soga cuando la tira en el cajón de la cocina. ¿Sí? Las manos que ponen la mesa y sacan la mesa, las manos que destapan el champán, las manos que ponen los candelabros o prenden los candelabros. ¿Sí? Es decir, que las manos son la presencia de eso doble, complementario, simétrico, vamos a decir, armonioso, pero que tiene en el fondo un fin de escamoteo. ¿Sí? Pero es complementario total a la idea del triángulo, a la idea de lo molesto, porque las manos están desviadas. Todas estas manos que yo utilicé, excepto las de la comida, que están contaminadas por lo que se está hablando mientras se come, todas las manos están desviadas. Digamos, las manos no son esencialmente o éticamente o moralmente para matar, para disparar, para herirse, para que se te corte una copa, para esconder el arma homicida. Es decir, no solamente que son manos, y que las manos son las cosas que más usamos y más imprescindibles de las personas, de los seres humanos, sino que además están desviadas en su función. Aún la lectora de manos está ridiculizada, porque es un personaje que Hitchcock ridiculiza de entrada, por cómo está actuado, cómo está llevado, cómo está puesto en escena, por cómo habla y por cómo se lo trata también.
No sé si te contesto al que me preguntó por el tema de las manos. ¿Sí? Ahí me preguntan ahí, pero en la parte compositiva, no sé si se refieren a la cuestión del triángulo con lo compositivo. Ustedes me dirán. En cuanto al triángulo, es absolutamente compositivo. Los momentos clave de mayor tensión dramática, de mayor simbología, de mayor profundidad en el relato, hay 3. Y hay un triángulo compositivo en el cuadro, siempre. Voy a la pregunta del número 3 respecto a lo religioso, ¿no? Hay una salvedad con respecto al número 3, con respecto a todo lo que dije, pero es una salvedad religiosa. Si nosotros entramos en el plano religioso, esta simbología de los números, como la simbología de los colores, como la simbología de la figura geométrica, se va al cuerno, porque eso es cultura humana, ¿sí? No es religión. En la religión, en mi religión católica, por ejemplo, el número 3 tiene que ver con la Trinidad, ¿sí? Tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso significa otra cosa. Más allá de que Hitchcock sea católico, la utilización del número 3 la utiliza humanamente, no la utiliza a partir de su fe, sino a partir de su drama. Eso lo tenemos que distinguir. Y no es una cuestión numérica, no es que el número más grande es mejor que el número más chico, o el número más chico es una cuestión del número más grande, es una cuestión tradicional, que tampoco es mala, negativa, horrible y detestable. El 1 se utiliza para eso porque está asociado a la unidad, el 2 es lo simétrico, lo complementario, lo en espejo, que también puede ser lo doble y lo tenebroso, lo podemos ver en un montón de películas de terror. De hecho, acá el número 2 funciona a partir de las manos y es bastante desviado y bastante perverso. El 3 es el 2 problemático y el 4 es como la solución, la vuelta humana al 1. ¿Sí? Pero una vez que salimos del 1, y siempre salimos del 1 porque no estamos nunca solos en el universo, siempre salimos del 1, una vez que salimos del 1 ya la fe no cuenta. O si queremos, la hacemos contar, pero como una inquietud individual de cada uno, no como una expresión artística. No tenemos que mezclar las esferas estéticas con las esferas religiosas. Una cosa es lo estético, otra cosa es lo religioso. Aunque aquel que haga estética tenga una fe, como yo la tengo. Pero que yo la tenga no quiere decir que le haga decir a la película, o al cuadro, o a la novela, o a la obra de teatro, lo que yo quiera por mi fe. La obra dice lo que dice. Y en general, los artistas son mucho más universales que su fe. O en tal caso expresan su fe de modo universal porque saben que muchos de sus posibles espectadores no tienen la misma fe que él. Entonces, amplían el horizonte, no tratan de acercar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, esta relación con el exterior que se mete a través de las luces y a través de los sonidos es, por supuesto, simétrica, como alguien puso por acá, a la introducción de David en el cajón, en el arcón, obviamente. Todo el tiempo todo el tiempo estamos aprisionándonos, volviéndonos más claustrofóbicos, y cada vez tenemos un deseo más grande de liberación, y cada vez nos oprime más hacia afuera. Podríamos decir, sacando lo que dije de las luces, que David, encerrado en el arcón, si pudiese ser consciente de eso, está deseando, desde que lo metieron ahí, que alguien lo descubra. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que es toda la película, todo el recorrido de la película. Lo que importa es la coherencia con la que Hitchcock trata todos los elementos técnicos, estéticos, lumínicos, vestimentarios, de color, de movimientos de cámara, simbólicos, geométricos, numéricos, como Hitchcock, todo va en la misma dirección. Eso es una gran película. Que todo eso que se quiere decir está coherente. Uno puede entrar por cualquier lado. Uno puede no pescar las manos, ver el triángulo y llega a la misma conclusión. Puede pescar las manos y no el triángulo. Puede conocer la simbología de los colores o no conocerla y cumple la misma función, porque está todo atado a lo dramático. Es decir, la cámara es
el plano es la expresión total de todas las formas necesarias para llegar a esa misma idea, y a ese mismo cuestionamiento que quiere que nos hagamos, o esa propuesta de reflexión que quiere que hagamos. Profe, Sí, dale. puede ser, ahí creo que en uno de los libros decía que la cámara como que seguía a la acción de lo que iba pasando en el momento, ¿no? O sea, como que en vez de seguir un personaje, seguía la acción. Y creo que, no sé si me di cuenta que algunas veces hasta hay más de una acción ocurriendo al mismo momento. O sea, al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando la ama de llaves empieza a sacar las cosas del cofre y vuelve, a agarrar otras cosas y va, vuelve, y al mismo tiempo se escuchan que al lado están hablando de dónde podría estar David, qué pasó con David, se fue a tu casa, se fue al baile, como que al mismo tiempo pasan más de una cosa. Bueno, es genial esa escena, por varios motivos es genial. Primero porque, como dice el texto, Hitchcock acomodó todo para que ese plano pueda ser posible. No es que lo forzó, no se ve forzado el plano. El plano es ese, hay que recortar el espacio, porque la cámara, y Hitchcock está haciendo cine desde que la película empieza, nunca hace teatro, nunca planta la cámara de una manera teatral, jamás, ni en un solo momento. Entonces, como hay un recorte, nosotros toleramos ese recorte. Ese recorte que por supuesto genera suspenso porque sabemos que nadie se está avivando, que esta mujer está vaciando todo y después va a terminar de sacar el mantel, va a abrir el arcón y va a meter los libros y se va a encontrar con el muerto. Entonces esa información que nosotros tenemos juega como fuera de campo para generarnos tensión. Ahora, lo legítimo de esto es dos cosas. Primero, que Hitchcock armó todo el escenario, armó toda la escenografía, armó todos los movimientos de cámara y la disposición de los personajes para que ese plano sea posible. Ese plano no es tramposo. No es que Hitchcock corrió a los personajes a propósito y los dejó hablando de nada. Y los personajes siguen hablando de lo que estaban hablando, que es el tema del que se habla. ¿De qué van a hablar? Es el tema del que se habla toda la película. Es decir, el escamoteo es justamente eso. No es dejar de hablar de eso, sino hablar todo el tiempo de algo que no se termina de entender, o que no se termina de comprender, o que no se termina de adivinar. Entonces, lo que hace referencia al texto es que todo el tiempo la cámara responde a los deseos dramáticos y simbólicos de Hitchcock. No es solamente algo que muestra. Se prende, entonces vemos como si viésemos teatralmente o como si mirásemos por la ventana. No. Cuando Brandon, da el ejemplo al texto, cuando Brandon va a la cocina autosuficiente y meneándose y tira la soga, la precisión de la cámara, la contundencia de la cámara, la seguridad de la cámara se corresponde con esa seguridad de Brandon. Cuando al final la cámara titubea con Rupert, se corresponde con el titubeo de Rupert, porque Rupert no sabe, está tanteando, no sabe bien qué es lo que pasó. Hasta el final no se da del todo cuenta, hasta que no abre el cajón no se da del todo cuenta. Entonces, que la cámara, que la elección del plano, que la duración de los movimientos, que la seguridad del movimiento tenga un correlato en lo dramático, tenga un correlato en la acción de los personajes, en la característica interna del personaje, es un acierto de puesta en escena fundamental, que siempre tenemos que tener en cuenta cuando filmamos. No es cuestión de poner la cámara y que el personaje pase y hable. No es eso el cine. Eso sería fácil. ¿Sí? Pará que no te escucho. Abrí el micrófono que no te escucho. Lo tenés cerrado. Está como... Ahora sí. Ponele, cuando está hablando Rupert con Philip, que lo está interrogando ahí en el piano, ahí me di cuenta que la cámara le hacía como unos zoom in a Rupert cuando la tensión se iba aumentando, cuando se iba acercando cada vez más a descubrir quién era el asesino, y después cuando le hacía una pregunta como que se desviaba el tema, como que se alejaba, ahí como que la tensión aumentaba y se iba haciendo como un zoom in y después zoom out cuando ya se pasaba toda la tensión. Bien. Ahí Eso lo es, veía, eso de la cámara. eso es lo mismo que... es otro ejemplo más de lo que yo venía diciendo.
lo importante de esto, porque mi tía no se va a dar cuenta del detalle técnico, lo importante de esto es que esto sirva para que a mi tía le genere más suspenso, y te puedo asegurar que lo logra, para que vos distingas el elemento técnico para cuando vos filmes, y para que yo interprete un montón de cuestiones simbólicas a partir de ese elemento técnico. Para las tres cosas sirve. Por eso es una gran película. Por eso las grandes películas son grandes películas. No porque descuidan al espectador ignorante, lo dejan afuera, elitistamente, y se encargan de nosotros, que somos los especialistas. No. Ni tampoco al revés. Hacer películas solamente para los ignorantes, y que se diviertan y que coman pochoclo y ya está, y lo demás nos quedamos todos afuera. No. La película tiene que contemplar a todos, en todos los niveles, porque son los mismos los elementos que te generan tensión, que los elementos que tienen un rigor técnico, que los elementos que te generan sentido a partir de la simbolización. Si uno sabe poner en escena, en definitiva es eso. Y no pone gente que habla, porque tampoco serviría que todo esto que estamos especulando acá Hitchcock lo ponga en boca de los personajes. Porque entonces, ¿dónde participamos nosotros como intérpretes, como receptores de la obra, como espectadores? Pasivamente aplaudimos al final y nos vamos y nos olvidamos. No, la película nos queda en la cabeza, y es una película que yo veo una vez cada 2 o cada 3 años, o sea, es una película que he visto 30 veces, y siempre la película me genera un montón de interrogantes interesantes para pensar, y siempre descubro alguna cosa más, y siempre entiendo algún recurso más que utiliza Hitchcock. ¿Por qué? Porque la película en un primer nivel elemental, superficial, básico, cumple, pero después tiene otros niveles. Entonces, eso es un poco eso, ¿no? Nunca hay que hacer algo que vaya en favor del símbolo, de la idea, del sentido, en contra del espectador más bajo o del espectador que no le interesa analizar nada. Siempre tiene que ir junto, siempre tienen que ir creciendo las dos cosas. Si a uno le interesa reírse en una comedia, hay que darle risa, no hay que sacarle la risa para simbolizar. Con esa risa hay que simbolizar. Y si uno quiere simbolizar, tiene que dejar la risa. Y si uno quiere, es decir, y encontrar los elementos técnicos puntuales, de color, de vestuario, de luz, de cámara, de movimiento de cámara, de plano, de encuadre, de composición, acordes para las dos cosas. Siempre tiene que estar todo completo. Y eso es una gran obra. Eso es Hitchcock. ¿Qué más? Ahora, en cuanto a lo que decía Renzo sobre cosas pasando fuera de cámara, es increíble porque son 8 personajes en una habitación, y la forma en la que Hitchcock los va distribuyendo y los va regulando para que vayan apareciendo y saliendo del encuadre es increíble. O sea, porque tienen una razón para salir del encuadre y también tienen una razón para entrar al encuadre e interactuar entre ellos. Es fantástico. Y es verdad, pasan muchísimas cosas fuera de campo completamente justificadas, no porque ya ven, me voy al baño y vuelvo cuando sea conveniente para arreglar, sino que tienen una razón para salir, una razón para entrar. Claro. Eso está muy bueno, me parece. Bueno, es una película difícil, tal vez una de las películas más difíciles que hizo Hitchcock, porque filmarla filmó en 3 o 4 días, pero la preparación de la película duró 18 semanas. Es decir, es una película que Hitchcock la considera como que le llevó 18 semanas filmarla, porque ensayar, coreografiar, hacer las marcas, el decorado cuando pasa del living al vestíbulo, en ese momento el dolly que usaron para toda la filmación era muy grande y muy pesado, y había que correr el decorado para que pase, después de que el lente dejaba de captar el recorte del marco. Una vez que pasaba el lente, la visión del lente, había que correr el decorado para que pase el aparato, y después volver con ese aparato en el mismo plano. Una coordinación tremenda, primero un diseño, pensarlo, después practicarlo, ver si es posible, y una vez que es posible, hacerlo y que salga bien. 18 semanas, debe ser una de las películas que más tiempo llegó a hacerse, desde que se juntaron a trabajar hasta que terminaron para pasar la montaje, 18 semanas, es un montón de tiempo y un montón de dinero. Por ahí cuando de la acción al corte fueron 3, 4, 5 días, pero todo lo otro es parte del rodaje en una película de estas características. No lo podríamos considerar ensayo como en una película convencional, que te juntás con los actores en cualquier lugar y tirás letra
y ves los movimientos, y ves los tiempos. Eso sería ensayo, el ensayo que hacemos con los actores en una película de ficción, en una escena de ficción, en cualquier película. Eso no cuenta como rodaje, pero acá sí, porque era un ensayo íntegro. Había que ensayar el corrimiento del decorado, los colores, las luces que entraban de afuera. La luz de afuera, eso está todo hecho en estudio. Entonces, la luz de afuera, que primero es día, después es atardecer, después es anochecer y después es noche, es algo que se está iluminando simultáneamente en todos los planos, todo el tiempo, no todos los planos, todo el tiempo. Hay momentos, hay planos, que si ustedes se fijan bien, la luz cambia en el plano hacia la ventana. Bueno, todo eso había que ensayarlo con la coreografía de los personajes, con los diálogos, con los movimientos de foco, con la precisión de los encuadres. Hitchcock es un obsesivo. No se iba a bancar que salga mal un plano que él pretendía que el movimiento de cámara hacia adelante llegue al primer plano y que el actor diga el texto después del primer plano. Si lo decía antes, lo hacía de vuelta. Y si lo hacía de vuelta, había que hacer todo el plano de vuelta. Y eso se practicó durante 18 semanas. Es decir, que había una obsesión por un sentido, había una búsqueda de sentido, había una obra de arte, de las más difíciles de hacer. Digo esto porque muchas veces optamos nosotros, ustedes y yo, por un plano secuencia para ahorrar tiempo, y en general el plano secuencia suele salir mal, porque tiene muchos imponderables que no los pescamos ni siquiera monitoreando en el momento, nos damos cuenta después en la edición, y lleva más tiempo. Una escena de 3 minutos, filmada en un plano, hacerla bien lleva mucho más tiempo que hacerla en 10. Olvídense. Esto, Hitchcock 1. Digamos, Hitchcock nos enseñó esto hace 70 años. Entonces, tengámoslo en cuenta esto, porque a veces nosotros queremos resolver en planos con mucho movimiento y con mucha cosa para hacer un rodaje rápido. Y el rodaje no es rápido. Si es rápido, es totalmente imperfecto. Y después no sirve para nada. Termina siendo teatro filmado. Pongo la cámara en un punto más o menos fijo, la muevo un poquito para acá, la muevo un poquito para allá, y pasa todo delante de la cámara. Y listo, no hay fuera de campo, no hay recorte de encuadre, no hay salida y entrada de los personajes. Digamos, esto que plantea Marcelo respecto a la precisión, a la rigurosidad de cada uno de los detalles, es algo muy trabajado. Primero hay que diseñarlo, primero hay que cranearlo, y Hitchcock tenía esa cabeza. Pero después hay que practicarlo para que eso se logre y tenga ese resultado. No es magia. No es solamente imaginarlo, ojo. No es solamente tener el talento de imaginarlo, que es lo más importante, sino después laburar. Y mucha gente. Y aparte es una producción cara, porque le estás pagando a 30 tipos durante 18 semanas el sueldo para que hagan ese trabajo. Y tenés que alquilar los equipos o contar con los equipos durante las 18 semanas para hacer todas las pruebas. Y tenés que armar el set que tiene que estar armado y que te ocupa un lugar durante 18 semanas y no podés filmar otra cosa en ese set. Es decir, no es una película ni barata, ni simple, ni rápida, ni nada por el estilo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Yo voy a volver a empezar porque empezó. En general, me parece que Hitchcock elige como un personaje que es como el héroe, si no me equivoco, como por ejemplo en La ventana indiscreta, que es como el personaje que resuelve el misterio o esas cosas. En esta es como que ningún personaje es el héroe, ni siquiera Rupert, que sería como el que resuelve el misterio, él es como también el culpable del asesinato. No sé si puedo decir algo de eso. Sí, no, es así, digamos. Ninguno de los héroes de Hitchcock, o muy pocos, son verdaderos héroes. Ni siquiera el de La ventana indiscreta, que es bastante nabo, porque termina con la otra pierna enyesada también, y porque se mete en lo que no le conviene y tiene una moral bastante dudosa, y lo primero que quiere es sacarse de encima el problema del casamiento con la chica que se quiere casar, es decir, se evade. Esa perversión de a los vecinos es producto de una evasión. Lo mismo Vértigo y un montón de películas. El héroe en Hitchcock nunca es un héroe en el que nos podemos identificar, amar y sentirlo como algo inalcanzable. En general es alguien que entiende menos que el espectador. En este caso de La soga, peor todavía. No solo que no hay héroe, sino que ningún personaje entiende nada y no nos identificamos de lleno con ninguno. No hay ninguno que nos identifique completamente, que nosotros lo sigamos, porque Hitchcock lo filma así.
Porque el punto de vista se construye, es decir, la identificación se da por el punto de vista y el punto de vista tiene que ver con dónde pones la cámara en cada escena, en cada situación, para ver quién es el que está mirando la acción, a través de quién nos están contando la película, como en La ventana indiscreta. Acá no, acá la película es, por momento la cuenta Philip, por momento la cuenta Brandon, por momento la cuentan los otros personajes invitados, por momento la cuenta Rupert, es decir, identificación no hay, y heroísmo menos, clarísimo. Sí, sí. Bueno, ahí me dicen que se está terminando el tiempo, que nos queda poquito. No sé cómo se actualiza esto, no sé si se puede hacer, no lo sé hacer, es la segunda vez que uso esta plataforma, pero voy redondeando y si después podemos lograr hacerlo o hacer otra, cuentan conmigo. 7 minutos 50, dice que falta. Quería decir dos cosas antes, si después quieren seguir con las preguntas, para que el tema no sea solo el trabajo que van a hacer y la película en cuestión, sino enmarcarlo en el programa de la materia, que temo, espero que no, que la materia va a ser esto durante casi todo el año. Entonces, no quiero que Historia del Cine 2 se reduzca a una película, a 2 películas o a 4 películas, sino darle un contexto. Esta película es una de las películas que inaugura lo que yo llamo el séptimo periodo de la línea de tiempo que les di el año pasado, que es la época dorada, que es la época de mayor expresividad. Por supuesto que es la época de mayor público, de mayor venta de entradas, donde el cine ganaba plata en todo el mundo, bla, bla, bla. Más allá de todo eso, de todo el glamour y los Oscars, es la época de mayor expresividad en este sentido del que venimos hablando. Y me parece que Hitchcock, por eso lo uso, es uno de sus mejores exponentes. Y esto de la época dorada no es una cuestión de Hollywood nada más. La época dorada es la época de mayor expresividad del arte cinematográfico en todos los países del mundo. Digamos, ya para esta época, y sobre todo los años 50, Europa se había levantado de la Segunda Guerra, Argentina tenía un excelente cine clásico, empezaba a filmarse en un montón de lugares de Latinoamérica, Japón tenía un gran cine, México tenía un gran cine, y por supuesto en Estados Unidos ya habían confluido todos los europeos que habían ido a filmar a Hollywood, como Hitchcock, Fritz Lang, Douglas Sirk, Lubitsch, Michael Curtis, Billy Wilder, William Wyler, todos los grandes directores europeos estaban filmando en Hollywood, o muchos de ellos, y Hollywood estaba en su tope de madurez. Es decir, que que esta película y este director nos introduzca en una época en la que el cine llegó a su cima. Digamos, si el cine hubiera terminado en el año 58, el cine ya hubiera estado en los libros de la historia del arte dentro de 500 años. Es decir, el cine había logrado un estatus, un piso extraordinario en 30, 40 o 50 años. Esto es un poco el concepto. Junto con Hitchcock, para nombrar otros directores, Pello Preminger, Visconti en Italia, Melville en Francia, Ozu en Japón, bueno, Hugo del Carril, Mario Sofich en la Argentina, otros directores europeos que filmaban en Hollywood como Preminger, bueno, Douglas Sirk, que lo nombré, el mismo Hitchcock, Jacques Tourneur. Es decir, hay toda una serie de directores que se habían plegado a este movimiento clásico hacía poco, como Jacques Tourneur o Preminger, o viejos directores que venían del mudo y que estaban en su madurez. Hitchcock tenía 49 años cuando hizo esta película, o sea, estaba en su madurez biológica y en su madurez narrativa. No es casualidad que lo mejor del cine de Hitchcock, lo que más rescatan los libros del cine de Hitchcock, es lo que va desde esta película hasta Vértigo, o hasta Psicosis. Es decir, esos 10, 12, 13 años que van desde 1947-48 hasta 1960. Para profundizar un poco más de Hitchcock, o para aquellos que quieran, esto me pueden consultar por el foro, por acá si nos queda más tiempo, quedan 4 minutos, o por de manera privada, por mail, como quieran, saben que cuentan conmigo. Quería mostrarles, así como les mostré este libro, tenía preparados otros. Este libro, que es el de reportajes, que lo recomiendo, el de Truffaut. Este es un libro que lo tengo fotocopiado, que es un libro de Robin Wood, que se llama El cine de Hitchcock, y que analiza algunas de las películas de Hitchcock, entre ellas La soga. Este libro, que es el libro de Perkins, El lenguaje del cine, del cual hay 2 o 3 o 4 extractos en el texto que les pasé. Este, que es un libro de Faretta que publicó el año pasado, que se llama Hitchcock en obra. Todos estos libros son libros que se pueden conseguir, algunos más, otros menos, están todos en castellano, muchos están en PDF y tienen mucho para decir de muchas de las cosas que hablamos hoy.
Este es un gran libro del año 57, cuando Hitchcock no había terminado su obra, que escribieron Romer y Chabrol, dos de los participantes de la Nouvelle Vague, se llama Hitchcock, así. Este es un libro de Russo, y en realidad es una compilación de Russo, un escritor que escribió y que compiló ensayos sobre la obra de Hitchcock, que es muy interesante y que se los recomiendo. Y este es el famoso Espíritu de Simetría de Fareta, donde están todas las críticas que Fareta publicó en los años 80 en Fierro, de las cuales le dedicó 3 o 4 a Hitchcock, en donde está Juego de Manos, Juego de Villanos, la crítica que está al final del texto que les pasé para hacer la guía del trabajo práctico. Ahora, en estos 2 minutos que quedan, si alguno tiene una pregunta puntual para el trabajo práctico, que de última es a los fines de lo urgente, se vuelve lo importante, contesto, que se nos acaba el tiempo y se nos va a cortar la charla, y después cualquier cosa la seguimos por el foro, o vemos si armamos otro Zoom mañana. Los escucho. ¿Alguien? ¿No? Yo ya tengo mis dudas evacuadas. Bueno. Bueno, hay una película que me había anotado acá en el cuaderno y ahora me acordé, que se llama 8 a la deriva, Lifeboat, que Hitchcock filmó en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, que es simétrica a la soga y que me gustaría que la vean cuando puedan, porque está toda filmada en un bote en alta mar. Son 8 personajes en un bote en alta mar, toda la película filmada en el bote, desde que empieza hasta que termina. Un bote de naufragio, en plena guerra. Les recomiendo esa película porque tiene un montón de puntos en común en cuanto a la construcción, en cuanto al recorte del espacio, en cuanto al trabajo del fuera de campo, en cuanto a un montón de elementos que hacen del espacio algo puramente cinematográfico y para nada teatral. No sé ¿Cómo si dijo que se llamaba la película? se llama 8 a la deriva, o Náufragos puede estar. Ahí les pongo el... Así es el original, así como lo puse ahí en el chat, es el original en inglés. Lifeboat. Con respecto al que me pregunta por el falso plano secuencia, no. Esa es una... Hitchcock no hacía experimentaciones técnicas. Hitchcock se le ocurría, esto es importante, y termino porque ya se va el último minuto. Hitchcock elegía algo que quería comunicar y buscaba el elemento técnico para poder contarlo mejor. Nunca elegí, no es que decía, quiero hacer un plano secuencia, y después contaba cualquier cosa. Hitchcock utilizó el plano secuencia porque creyó que era la mejor forma, no era por regodearse en algo técnico. Lo técnico para Hitchcock siempre está después. Siempre se lo reconoció como un gran director técnico, pero no era un director técnico, era un director que usaba la técnica en función de lo que quería contar, o de lo que quería decir, o del sentido que iba a tener la película. ¿Sí? Me estoy yendo. O no se están yendo. Si se puede armar otra, armamos, cuentan conmigo, yo estoy trabajando desde casa y me puedo hacer tiempo, tengo un millón de trabajos.